Este lunes es un día de reconocimiento y definición de la metodología de los diálogos. Las delegaciones negociadoras del gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN reanudan pláticas, quedando como objeto de aspiración la finalización de un conflicto con 58 años de antecedentes. Desde la cima del frío del Cerro Ávila y en el Hotel Humboldt, a las afueras de Caracas, Venezuela, la ambiciosa propuesta de paz total inicia su pulso con la realidad. El reconocimiento entre ambas partes, la definición del procedimiento y la metodología de las conversaciones son las dos tareas que abordarán este lunes. Es importante señalar que uno de los detalles es la declaración de Guaraíra Repano, es decir, los 5 puntos en los que se centra la declaración conjunta que emitieron ambas delegaciones negociantes desde el Cerro Ávila, lugar sagrado del pueblo indígena que allí habitó, hoy conocido oficialmente como Guaraíra Repano. Los puntos a tratar fueron los siguientes: reanudar con plena voluntad política y ética, como nos los demanda la gente de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclusión y otros sectores de la sociedad. El proceso de diálogo político entre el gobierno nacional y el ELN. Punto número 2. Construir la paz a partir de una democracia con justicia y con cambios tangibles, urgentes y necesarios. Que esta mesa acuerde dando la mayor participación posible y eficaz de la sociedad, priorizando a los sectores históricamente marginados y abandonados para un presente y futuro de dignidad, con derechos plenos y democracia auténtica, para que Colombia sea potencia de la vida humana y cuidado de los bienes comunes. Punto número 3. Agradecer la persistencia, el compromiso y presencia en este escenario de encuentro de la razón y los sueños de los países garantes como lo son la República de Cuba, el Reino de Noruega y la República Bolivariana de Venezuela, hoy país sede y anfitrión, así como de la misión de verificación en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal de Colombia. Todas y cada una de sus acciones nos han dado un respaldo moral, político, jurídico que realza la responsabilidad que tenemos. Punto número 4. Compartir la construcción de la paz como política de Estado trasciende la temporalidad con compromisos permanentes y verificables que siembren certeza de una nueva cultura de paz fundada en cambios reales que permitan la superación de la violencia política y sus causas. Punto número 5. Asumir los valores que hoy en el mundo son básicos e imperiosos. El respeto de todas las formas de vida y su dignidad. En este diálogo y negociación somos conscientes de la necesidad de responder a las diversas dimensiones de la vida colectiva que implican nuestros deberes para el cuidado del planeta, que es nuestra casa común. Ahora bien, muchos se preguntarán hasta cuándo irá el primer ciclo de negociaciones. Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, dio a conocer que este primer ciclo de negociaciones terminará a mediados de diciembre. Por otra parte, Pablo Beltrán, segundo al mando del ELN, dio a conocer que la siguiente ronda de diálogos de la mesa recién instalada quedaría para el año que viene. En este mismo sentido, el presidente Nicolás Maduro declaró este lunes el reinicio en la ciudad de Caracas de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, donde manifestó lo siguiente. Muy buenas tardes. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, el pueblo y el gobierno bolivariano saludan con esperanza renovada
los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Se reanudan el día de hoy, 21 de noviembre del 2022, en la ciudad de Caracas, conforme a la agenda establecida entre las partes en reunión sostenida el pasado 4 de octubre del 2022. El pueblo venezolano, fiel al legado del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez, expresa su irrestricto apoyo y respaldo a todas las iniciativas y acciones que conduzcan a la tan anhelada paz total de Colombia. Política establecida por el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Asimismo, da la más cordial bienvenida a las delegaciones de buena voluntad de los gobiernos de Cuba, el Reino de Noruega, que junto a Venezuela participan como países garantes en la reconstrucción de la mesa de conversación.